Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La enorme cámara del Consejo Galáctico bullía de tensión. Representantes de docenas de mundos se sentaban en sus asientos flotantes, cada uno diseñado para las necesidades únicas de su especie. La sesión de emergencia había sido convocada con una urgencia inusual, y la razón quedó clara cuando el embajador Talón dio un paso al frente. El diplomático Bani parecía cansado, su figura alta y delgada temblaba ligeramente mientras se acercaba al centro de la cámara. Su pueblo era conocido en toda la galaxia por su naturaleza tranquila y sus habilidades curativas. Ver a uno de ellos en tal estado de angustia provocó susurros de preocupación entre la multitud congregada. Miembros del Consejo, comenzó Talón, su voz resonando por la cámara a través de los traductores universales, mi pueblo se enfrenta a la destrucción total. El Imperio Corach ha entrado en nuestro sistema con una flota de 200 naves de guerra. Exigen nuestra rendición completa o destruirán cada mundo que llamamos hogar. La cámara se sumió en el silencio. Todos conocían al Imperio Corach. Eran corsarios y conquistadores que barrían el espacio como una plaga. Mundo tras mundo había caído ante sus enormes naves y crueles ejércitos. No mostraban piedad con quienes se resistían y trataban la rendición como una debilidad que debía ser castigada. El representante Golar, de la Confederación Elix, se puso de pie. 4 de sus brazos gesticulaban frenéticamente mientras hablaba. Los Corach nunca han sido detenidos. Nuestras flotas combinadas intentaron ayudar a las colonias Nexus el año pasado. Perdimos 30 naves y apenas escapamos. Precisamente por eso debemos actuar de otra manera, replicó Talón. Si no hacemos nada, los Bani se unirán a la larga lista de especies extintas. Nuestros conocimientos médicos, nuestras costumbres pacíficas, todo se perderá para siempre. Un representante de mayor edad de los mundos del núcleo tomó la palabra. ¿Qué podemos hacer que no se haya intentado antes? Las naves Corach son demasiado fuertes. Sus armas atraviesan nuestros escudos como si fueran de papel. Incluso si reuniéramos todas las naves de cada mundo aquí presente, seguiríamos superados en número y en armamento. El debate continuó durante horas. Algunos querían enviar una pequeña fuerza para ayudar a evacuar a la población, otros argumentaban que incluso eso sería un suicidio. Los Corach habían dejado claro que cualquiera que ayudara a sus objetivos se convertiría también en un objetivo. Mientras las discusiones subían de tono, Talón alzó la mano pidiendo silencio. Cuando la cámara se calmó, volvió a hablar, esta vez con más tranquilidad. Hay una opción que no hemos discutido, dijo Talón, los humanos. La reacción fue inmediata. Algunos representantes jadearon, otros comenzaron a hablar todos a la vez. Unos pocos rieron, aunque no con humor. ¿Los humanos? Preguntó Golar. ¿Se refiere a los primitivos de ese mundo mortal? ¿Los que apenas han salido de su propio sistema? Talón asintió. Esos mismos. La Tierra está registrada en nuestras bases de datos como inhabitable. La gravedad es demasiado fuerte, la atmósfera es venenosa para la mayoría de nosotros. Sus sistemas climáticos son violentos, más allá de cualquier cosa que conozcamos. Y, sin embargo, de alguna manera, la vida inteligente evolucionó allí. Vida que sobrevivió y prosperó en condiciones que matarían a la mayoría de nosotros en minutos. El representante Vex, de las colonias del borde exterior, se inclinó hacia adelante. He oído historias sobre ellos. Mis exploradores a veces se encuentran con sus naves en el límite del espacio conocido. Dicen que los humanos son diferentes. Peligrosos de formas que no entendemos. ¿Peligrosos? ¿Cómo? Preguntó el representante de los mundos del núcleo. Vex hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. Sus naves están construidas como armas, incluso las destinadas al comercio. Sus tripulaciones se entrenan para el combate constantemente. Y tienen este dicho, paz a través de una potencia de fuego superior. Significa que mantienen la paz siendo más peligrosos que cualquiera que pueda amenazarla. La cámara estalló de nuevo en discusiones. Algunos calificaron la idea de absurda, otros señalaron que los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas.
Unos pocos se preguntaron si los humanos siquiera responderían a una llamada de ayuda de alienígenas que nunca habían conocido. Talón esperó de nuevo el silencio. He estudiado su historia, dijo. Los humanos tienen un patrón: cuando se enfrentan a matones que abusan de los débiles, no retroceden. Luchan, y no dejan de luchar hasta que el matón no pueda volver a hacer daño a nadie. Pero, ¿y si se niegan?, preguntó otro representante. ¿Y si deciden que este no es su problema? Entonces no estaremos peor de lo que estamos ahora, replicó Talón. Mi pueblo morirá de todos modos. Pero si existe la más mínima posibilidad de que los humanos ayuden, debemos intentarlo. La votación fue reñida, pero se aprobó. El Consejo enviaría un mensaje a la Tierra pidiendo ayuda contra el Imperio Korach. Muchos representantes abandonaron la Cámara negando con la cabeza, convencidos de que estaban perdiendo un tiempo precioso en un plan sin esperanza. Al otro lado de la galaxia, en los confines de un pequeño brazo espiral, el capitán Reed estaba sentado en su sillón de mando a bordo de la nave humana Prometheus. La nave estaba de patrulla, vigilando los límites del espacio humano en busca de cualquier señal de problemas. Era un trabajo rutinario, pero Reed nunca dejaba que su tripulación se relajara. Por experiencia, sabía que los problemas tenían la costumbre de encontrarte cuando menos te lo esperabas. Capitán, llamó el teniente Johnson desde la estación de comunicaciones. ¿Hola? Estoy recibiendo una señal en el canal de emergencia. No es de ninguna nave humana. Reed frunció el ceño. El canal de emergencia estaba reservado para las situaciones más graves. Póngala en pantalla. El mensaje que llenó el puente no se parecía a nada que hubieran recibido antes. Una voz alienígena, hablando un inglés entrecortado pero comprensible, contaba una historia de genocidio y desesperación. Una civilización entera se enfrentaba a la extinción a manos de un imperio brutal. No tenían a nadie más a quien recurrir. ¿A qué distancia está ese sistema Bani?, preguntó Reed. A unos 6 días a máxima velocidad de salto, señor, respondió el oficial de navegación. Reed se levantó y caminó hacia la pantalla principal, que ahora mostraba un mapa estelar con el sistema Bani resaltado en rojo. A su alrededor, docenas de otros sistemas estaban marcados con símbolos de calaveras, indicando mundos que los Korach ya habían destruido. Señor, preguntó Johnson, ¿cuáles son sus órdenes? Reed miró la pantalla durante un largo momento. Pensó en sus órdenes del Comando de la Tierra, que eran patrullar la frontera y evitar el contacto con fuerzas alienígenas hostiles. Pensó en la Prometheus, que era solo una nave contra un imperio. Pensó en los miembros de su tripulación, que tenían familias esperándolos en casa. Luego pensó en toda una civilización pacífica a punto de ser aniquilada por matones que creían poder hacer lo que quisieran porque nadie era lo suficientemente fuerte para detenerlos. Establezca rumbo al sistema Bani, ordenó Reed. Señor, dijo el oficial táctico con cautela, ¿no deberíamos contactar primero con el Comando de la Tierra? ¿Pedir permiso o refuerzos? Reed se giró para mirar a su tripulación. Todos y cada uno de ellos lo miraban, esperando su decisión. Eran buena gente, soldados entrenados que habían jurado proteger la vida inocente donde quiera que la encontraran. Enviaremos un mensaje al comando por el camino, dijo Reed. Sí, pero no vamos a esperar órdenes. Ese mensaje decía que a esa gente le quedan días antes de que mueran todos. Si esperamos a que los burócratas se decidan, llegaremos justo a tiempo para contar los cadáveres. La tripulación del puente intercambió miradas. Todos sabían que esto podría ser una misión suicida. Una nave humana contra todo un imperio alienígena, no eran buenas probabilidades bajo ningún concepto. Pero también sabían que su capitán tenía razón. Alguien había pedido ayuda, y los humanos respondían a las llamadas de ayuda. Era lo que hacían. Rumbo fijado, capitán, informó el oficial de navegación. Salte cuando esté listo, ordenó Reed. La Prometheus desapareció en el hiperespacio, corriendo hacia un sistema estelar distante donde un mal antiguo estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando los humanos decidían que alguien debía ser detenido. La Prometheus salió del hiperespacio en el borde del sistema Bani. Inmediatamente, sus sensores comenzaron a escanear en busca de amenazas. El capitán Reed, de pie en el puente, observaba cómo la pantalla táctica se llenaba de puntos rojos. Cada punto representaba una nave de guerra Korach,
y había muchas más de las que indicaban los informes originales. Cuéntelas, ordenó Reed en voz baja. El teniente Johnson trabajaba en su estación, su rostro palideciendo a medida que los números aumentaban. Señor, detecto más de 300 naves. Las más grandes son mayores que cualquier cosa en nuestras bases de datos. Reed asintió sombríamente. Los Corach habían traído toda su flota de batalla para aplastar a los Bani. Esto no era solo una invasión, era una declaración a la galaxia de que la resistencia era inútil. Lance las sondas furtivas, ordenó Reed. Quiero saber todo sobre esas naves, sus armas, sus escudos, sus puntos débiles y todo. 3 pequeñas sondas, casi invisibles, se lanzaron desde la Prometheus y comenzaron su peligroso viaje hacia la flota Corach. Cada sonda estaba equipada con el equipo de escaneo más avanzado que los humanos habían construido. Se movían lentamente, usando campos gravitacionales para enmascarar su aproximación. Mientras las sondas trabajaban, Reed contactó con el comando de la Tierra. La respuesta fue rápida y directa. La propia almirante Brooks apareció en la pantalla de comunicación, su rostro severo mostrando tanto preocupación como determinación. Capitán Reed, dijo, he leído su informe inicial. 300 naves enemigas es algo para lo que no estábamos preparados. ¿Cuál es la situación en el terreno? Reed mostró las lecturas de los sensores. Es mala, almirante. Los Corach han rodeado 4 mundos. Aún no están atacando, pero han dejado claras sus demandas, rendición completa o destrucción total. ¿Y la respuesta de los Bani? Están tratando de evacuar a su población, pero no tienen suficientes naves. Quizás un 10% de su gente pueda escapar antes de que expire el plazo. La almirante Brooks guardó silencio por un momento. Reed podía verla calculando las probabilidades, sopesando los riesgos frente a las posibles ganancias. Capitán, finalmente habló, estamos enviando refuerzos. Todas las naves disponibles están siendo movilizadas, pero llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? 48 horas como mínimo, quizás 72. Reed volvió a mirar la pantalla táctica. El plazo de los Corach era en 36 horas. Incluso si la Tierra enviaba todas las naves que tenía, no sería suficiente para salvar al pueblo Bani. Entendido, almirante. Haremos lo que podamos hasta que lleguen. La primera sonda furtiva alcanzó la formación Corach y comenzó su escaneo detallado. Los datos que llegaron a la Prometheus eran fascinantes y aterradores a la vez. Las naves Corach estaban construidas con un único propósito, la destrucción abrumadora. Sus cascos eran gruesos y fuertemente blindados, sus armas podían atravesar cualquier sistema de escudos conocido. Y lo más importante, llevaban enormes compartimentos de tropas llenos de soldados. El comandante Stone, el oficial de inteligencia de la nave, estudió las lecturas con creciente alarma. Capitán, estas no son solo naves de guerra, son plataformas de invasión. Cada una de esas grandes transporta suficientes tropas para conquistar un planeta entero. ¿De cuántas tropas estamos hablando? Stone hizo los cálculos. Basado en los tamaños de las naves y lo que podemos ver de su estructura interna, quizás 2 millones de soldados. Todos fuertemente armados y equipados para el asalto planetario. Reed silbó suavemente. Todo el ejército humano tenía menos de 5 millones de soldados en servicio activo en todas las ramas. Los Corach habían traído casi la mitad de ese número solo para aplastar un sistema pacífico. La segunda sonda se acercó a uno de los enormes acorazados Corach. Lo que encontró allí le heló la sangre a Reed. El casco de la nave estaba decorado con símbolos y trofeos de mundos conquistados. Secciones enteras de arquitectura alienígena habían sido soldadas al exterior como cabelleras arrancadas a enemigos vencidos. Señor, llamó Johnson desde su estación, estoy recibiendo transmisiones de la flota Corach. El traductor universal tiene problemas con su idioma, pero creo que puedo entender el significado básico. Póngalo en los altavoces. El puente se llenó de sonidos guturales y ásperos, que parecían más gruñidos de animales que un habla inteligente. Lentamente, el traductor comenzó a dar sentido a las palabras. Victoria a través de la fuerza. Fuerza a través de la conquista. Los débiles existen para servir a los fuertes. Quienes se resisten son destruidos. Quienes se someten se convierten en esclavos. Este es el camino de los Corach.
El mensaje se repetía una y otra vez, transmitido en todas las frecuencias. Estaba destinado a desmoralizar a cualquiera que escuchara, a hacer que la resistencia pareciera inútil incluso antes de que comenzara la lucha. Pero Red notó algo interesante en la transmisión. Los Korach no solo estaban amenazando, estaban tratando de convencerse a sí mismos. La naturaleza repetitiva del mensaje, el constante refuerzo de su superioridad, sugería que necesitaban creer en su propia propaganda. La tercera sonda completó su escaneo de la estructura de mando Korach. La flota enemiga estaba organizada en una jerarquía rígida, con las naves más grandes en el centro, rodeadas por capas de naves más pequeñas. No había flexibilidad en su formación, ni espacio para tácticas creativas. Confiaban en la fuerza bruta y la intimidación. El comandante Stone llevó su análisis a la atención de Red. Capitán, creo que entiendo cómo operan los Korach. Nunca se han enfrentado a una resistencia seria. Todas las especies que han conquistado o se rindieron de inmediato o fueron aplastadas tan rápidamente que nunca aprendieron a adaptarse. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que no tienen experiencia con un enemigo que contraataca eficazmente. Sus tácticas están diseñadas para abrumar a oponentes débiles, no para enfrentarse a una amenaza militar real. Red volvió a estudiar la pantalla táctica, mirando la formación Korach con nuevos ojos. Sus naves eran poderosas, pero estaban dispuestas en un patrón que asumía que ningún enemigo se atrevería a atacarlos directamente. Las naves más pequeñas en el exterior estaban demasiado dispersas para proporcionar apoyo mutuo. Las grandes naves del centro estaban demasiado atrás para responder rápidamente a las amenazas. Es como si estuvieran desafiando a alguien a atacarles, murmuró Red. Señor, intervino Johnson, mire su formación. No intentan protegerse, intentan parecer lo más amenazantes posible. Es guerra psicológica, no estrategia militar. Cuanto más estudiaba Red al enemigo, más se daba cuenta de que el imperio Korach estaba construido sobre una mentira. No eran guerreros invencibles, eran matones que nunca se habían encontrado con nadie dispuesto a devolver el golpe. Llegó un nuevo mensaje del gobierno baní. El embajador Talón apareció en la pantalla, su rostro demacrado por el agotamiento y el miedo. Capitán Red, dijo, los Korach nos han dado su ultimátum final hoy. Tenemos 18 horas para rendirnos por completo o comenzarán a destruir nuestros mundos uno por uno. Nuestra gente está entrando en pánico. Muchos quieren rendirse solo para sobrevivir un poco más. Resista, embajador, respondió Red. La ayuda está en camino. Pero ustedes son solo una nave. ¿Cómo pueden enfrentarse a toda su flota? Red miró a su tripulación, viendo la determinación en sus rostros. Los humanos eran humanos, criados en un mundo que intentaba matarlos todos los días. Habían aprendido a sobrevivir siendo más listos, más duros y más tercos que cualquier cosa que los amenazara. Encontraremos una manera, dijo Red simplemente. Los humanos siempre lo hacemos. Tras finalizar la comunicación, Red convocó a sus oficiales superiores. Se reunieron en la pequeña sala de conferencias junto al puente, sus rostros serios mientras revisaban la inteligencia recopilada por las ondas. Caballeros, comenzó Red, nos superan en número 300 a 1. El enemigo tiene una potencia de fuego y un blindaje superiores. Según cualquier medida razonable, esta es una situación desesperada. Hizo una pausa, dejando que la idea calara. Afortunadamente, los humanos nunca han sido especialmente razonables. Vamos a golpearlos, y vamos a golpearlos con fuerza. Pero tenemos que ser inteligentes al respecto. La sesión de planificación duró horas, con cada oficial aportando ideas y experiencia. Cuando terminaron, tenían un plan que era a partes iguales brillante y demencial. Se basaba en la velocidad, la sorpresa y el elemento de la imprevisibilidad humana. Cuando la reunión se disolvió, Red se quedó atrás mirando la pantalla táctica. En pocas horas, su nave se enfrentaría a toda una flota enemiga. Las probabilidades eran terribles, pero Red se encontró sonriendo. Los Korach estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando los matones se metían con alguien que podía defenderse. El ultimátum Korach expiró al amanecer en el primer mundo. El almirante Kras, de pie en el puente de su nave insignia, observaba el pacífico planeta que se extendía debajo. Los baní no se habían rendido,
pero tampoco se habían resistido. Simplemente esperaban, anhelando un milagro que nunca llegaría. Comience el bombardeo, ordenó Kras. Destruyan primero su ciudad capital. Que vean lo que les pasa a los que desafían al Imperio Korach. Los enormes cañones del acorazado comenzaron a cargarse, sus firmas de energía acumulándose a niveles devastadores. En toda la flota, otras naves se preparaban para unirse al ataque. En minutos, millones de vidas inocentes serían extinguidas como ejemplo para la galaxia. Fue entonces cuando apareció la Prometheus. La nave humana salió del hiperespacio directamente entre la flota Korach y el planeta. Era diminuta en comparación con las naves de guerra alienígenas, no más grande que una de sus naves de escolta. Pero algo en su repentina aparición hizo que los Korach se detuvieran. Nave desconocida, transmitió el almirante Kras. Están interfiriendo en operaciones militares Korach. Retírense de inmediato o serán destruidos. La respuesta del capitán Reed fue transmitida en todas las frecuencias para que cada nave en el sistema pudiera escucharla claramente. Aquí el capitán Reed, de la nave humana Prometheus. El pueblo baní está bajo nuestra protección. Cualquier ataque contra ellos será considerado un acto de guerra contra la humanidad. Tienen 60 segundos para retirar sus fuerzas. La tripulación del puente Korach se miró confundida. Una sola nave alienígena estaba amenazando a toda su flota. Era o lo más valiente que habían visto jamás, o lo más estúpido. El almirante Kras se rió, un sonido áspero que resonó por su nave. Humanos. He oído hablar de su especie. Se creen guerreros porque sobrevivieron en un mundo hostil. Déjenme mostrarles lo que pueden hacer los verdaderos guerreros. Se volvió hacia su oficial de armas. Destruyan esa nave. Úsenla para practicar el tiro. 12 destructores Korach avanzaron, sus cañones cargándose. La nave humana no hizo ningún intento de huir. En cambio, hizo algo que no tenía ningún sentido. Aceleró directamente hacia la formación Korach, como si planeara embestirlos. Alienígenas necios, murmuró Kras. Eligen el suicidio en lugar de la rendición. Pero la Prometheus no planeaba embestir a nadie. Al llegar al borde de la formación Korach, cambió de rumbo bruscamente y voló directamente bajo el vientre del destructor más cercano. La nave Korach intentó seguirla con sus cañones, pero la nave humana estaba demasiado cerca y se movía demasiado rápido. La voz de Reed volvió a sonar por las comunicaciones, deberían haber aceptado nuestra oferta. La Prometheus disparó sus armas a quemarropa contra la sección de motores del destructor. Los escudos Korach, diseñados para detener ataques a distancia, eran inútiles a tan corta distancia. Los cañones de la nave humana desgarraron el casco como si fuera papel, y el destructor explotó en un brillante destello de luz. Antes de que los Korach pudieran reaccionar, la Prometheus ya se movía hacia su siguiente objetivo. Se deslizaba entre las naves más grandes, usándolas como cobertura mientras atacaba a sus escoltas más pequeñas. La nave humana luchaba como nada que los Korach hubieran visto antes. Era rápida, impredecible y absolutamente intrépida. Todas las naves, abran fuego, gritó el almirante Kras. Destruyan esa nave. La flota Korach apuntó sus cañones hacia la única nave humana, llenando el espacio de rayos de energía y proyectiles. Pero la Prometheus parecía danzar entre los ataques, sin permanecer nunca en un lugar el tiempo suficiente para ser alcanzada. Se movía como un piloto de caza en un combate cerrado, no como el capitán de una nave estelar en una batalla de flotas. El capitán Reed, de pie en su puente, daba órdenes con calma mientras su nave se retorcía y giraba a través de la formación enemiga. Johnson, apunte a sus antenas de mando. Señor Stone, prepare las cápsulas de abordaje. Vamos a tomar una de sus naves grandes. Señor, respondió Stone. ¿Cápsulas? Solo tenemos 30 marines a bordo. 30 marines humanos, corrigió Reed. Contra alienígenas que nunca se han enfrentado a soldados de verdad. Debería ser suficiente. La Prometheus se alineó con un crucero Korach y disparó 3 cápsulas de abordaje desde sus tubos de lanzamiento. Las pequeñas naves estaban diseñadas para perforar cascos enemigos y llevar tropas directamente al interior de naves hostiles. Los Korach no tenían defensa contra una táctica tan audaz porque ninguna especie civilizada había estado lo suficientemente loca como para intentarlo.
Las cápsulas impactaron contra el crucero y perforaron su blindaje. 30 marines humanos, liderados por el sargento Miller, irrumpieron en la nave alienígena. Llevaban servoarmaduras que los hacían parecer demonios de metal y portaban armas que podían atravesar mamparos. La tripulación Courage nunca antes había luchado dentro de su propia nave. Sus armas estaban diseñadas para el combate planetario, no para los estrechos confines de los pasillos de una nave estelar. Los humanos, por otro lado, se habían entrenado exactamente para este tipo de lucha. Muévanse rápido, golpeen fuerte, ordenó Miller a sus tropas. Encuentren su puente y tomen el control de la nave. Los marines se extendieron por la nave Courage como un virus, abriéndose paso entre soldados alienígenas confusos y aterrorizados. Los Courage eran fuertes y feroces, pero nunca se habían enfrentado a enemigos que lucharan con tal intensidad y habilidad. En 20 minutos, los marines humanos habían capturado el puente del crucero. Miller se paró sobre el capitán Courage derrotado, su armadura humeando por el fuego enemigo. Prometheus, aquí Miller. Tenemos el control de la nave. ¿Cuáles son sus órdenes? La voz de Reed llegó clara a través de las comunicaciones. Giren sus cañones contra su propia flota. Veamos cómo les gusta estar en el otro lado. El crucero Courage capturado giró lentamente sus armas hacia el resto de la flota. Las otras naves Courage dudaron, sin saber si disparar contra su propio buque. Ese momento de confusión fue todo lo que Reed necesitó. La Prometheus apareció por detrás de un acorazado Courage con sus cañones rugiendo. De alguna manera, había logrado situarse detrás de la nave insignia enemiga sin ser detectada. La nave de Reed vertió fuego sobre la sección de motores de la masiva nave, dejándola incapacitada y a la deriva. El almirante Krass observaba con horror cómo su formación perfecta se desmoronaba. La nave humana estaba en todas partes a la vez, atacando y desapareciendo antes de que sus artilleros pudieran responder. Su propio crucero estaba disparando contra su flota, su nave insignia estaba inutilizada y en llamas. ¿Cómo es esto posible?, exigió. Es solo una nave. Su oficial táctico, un veterano con cicatrices de docenas de campañas, levantó la vista de sus instrumentos con miedo en los ojos. Almirante, estos humanos luchan como demonios. No siguen ningún patrón de guerra conocido. Atacan cuando deberían retirarse, abordan naves en lugar de destruirlas, usan nuestras propias armas contra nosotros. Entonces los destruiremos con todo lo que tenemos, rugió Krass. Todas las naves, concentren el fuego en esa nave humana. La quiero hecha pedazos. Pero Reed había anticipado esta respuesta. Mientras la flota Courage centraba su atención en la Prometheus, 3 naves humanas más salieron del hiperespacio. Eran destructores de la flota de patrulla de la Tierra, más pequeños y rápidos que la Prometheus, pero igual de peligrosos. El capitán Nass, del destructor Raven, lideró a los recién llegados en un ataque coordinado contra la retaguardia Courage. Su nave y sus compañeras se movían en perfecta formación, sus cañones eliminando naves enemigas con precisión quirúrgica. Los Courage se encontraron atrapados entre dos fuerzas. La Prometheus continuaba su danza mortal a través de su formación, mientras las nuevas naves humanas atacaban desde la dirección opuesta. Cada movimiento que hacían los alienígenas era anticipado y contrarrestado por los comandantes humanos. Señor, informó el oficial táctico Courage, hemos perdido 47 naves. Los humanos no han perdido ninguna. El almirante Krass miró la pantalla táctica con incredulidad. Su poderosa flota, el terror de la galaxia, estaba siendo destrozada por 4 naves humanas. Era imposible, pero estaba sucediendo ante sus propios ojos. Retirada, ordenó en voz baja. Señor, retirada, gritó Krass. Todas las naves, retírense al hiperespacio. Nos reagruparemos y pediremos refuerzos. Pero los humanos aún no habían terminado con ellos. Mientras las naves Courage intentaban escapar, el crucero capturado abrió fuego contra ellas desde atrás. Los marines humanos habían convertido la nave alienígena en un arma contra su propia flota. La retirada Courage se convirtió en una desbandada mientras nave tras nave era destruida tratando de alcanzar el hiperespacio. Las que escaparon llevaron noticias que sacudirían los cimientos del Imperio Courage. Los humanos habían llegado, y luchaban como nada que la galaxia hubiera visto jamás. La noticia de la derrota en el sistema Bani se extendió por el Imperio Courage como un reguero de pólvora.
Por primera vez en su historia, una flota Korach se había visto obligada a retirarse, no por una fuerza superior, sino por 4 naves alienígenas que luchaban con tácticas que ninguna especie civilizada había utilizado. El emperador Bra se sentaba en su trono en la ciudad capital del mundo natal Korach, escuchando el informe del almirante Kras. El gran salón estaba lleno de comandantes militares, todos tratando de entender lo que había sucedido. Perdiste 60 naves ante 4 naves humanas. La voz del emperador Bra era peligrosamente tranquila. Explícame cómo es esto posible. El almirante Kras se arrodilló ante el trono, su armadura aún chamuscada por la batalla. Mi señor, estos humanos no luchan como ningún enemigo al que nos hayamos enfrentado. Usan sus naves como armas, embistiendo nuestras naves o haciéndolas explotar dentro de nuestras formaciones. Abordan nuestras naves en lugar de destruirlas a distancia. Giran nuestras propias armas contra nosotros. Cobarde, escupió el general Tas junto al trono. Fuiste derrotado por alienígenas primitivos y ahora pones excusas. Entonces enfréntate a ellos tú, respondió Kras con enojo. Lleva tus ejércitos y muéstranos cómo debería hacerse. El emperador Bra alzó la mano pidiendo silencio. Basta. No seremos derrotados por un puñado de naves de un mundo desconocido. Movilicen a la segunda flota. Traigan 10.000 naves para aplastar a estos humanos y a sus mascotas. Pero los humanos ya no defendían solo el sistema Bani. Mientras los Korach discutían entre ellos, las naves humanas habían seguido a los alienígenas en retirada hasta su territorio. Lo que había comenzado como una misión de rescate se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. El capitán Reed estaba en la sala de guerra a bordo del portaaviones de la flota terrestre New York, que había llegado con enormes refuerzos. La almirante Brooks había traído todo lo que la Tierra podía permitirse: acorazados, portaaviones, destructores y naves de apoyo. La flota humana ahora contaba con más de 200 naves. Los Korach tienen bases militares en 17 sistemas, explicó la almirante Brooks, señalando el mapa estelar. Cada base apoya su expansión a nuevos territorios. Si destruimos estas bases, podemos cortar sus líneas de suministro y detener su capacidad de hacer la guerra. El general Hayes, comandante de la Fuerza Expedicionaria del Cuerpo de Marines, estudió los datos tácticos. Estas bases están fuertemente defendidas. Algunas de ellas tienen armas terrestres que podrían destruir nuestras naves en órbita. Entonces no lucharemos contra ellos en órbita, replicó la almirante Brooks. Iremos a la superficie y los destruiremos por las malas. El primer objetivo fue un astillero Korach en el sistema Korvac. La instalación era masiva, capaz de construir 50 naves de guerra a la vez. Estaba protegida por plataformas de defensa orbital y una guarnición de 100.000 soldados Korach. El mayor Cross lideró el equipo de asalto que capturaría el astillero. Su unidad de fuerzas especiales se había entrenado para este tipo de misión, pero nunca contra un enemigo que lo superara tanto en número. Recuerden, dijo Cross a sus soldados mientras se preparaban para abordar sus naves de desembarco, no estamos aquí para luchar limpio. Estamos aquí para ganar. Usen todas las ventajas que tengamos. El ataque comenzó con el capitán Wells y su escuadrón de destructores eliminando las defensas orbitales. Las naves humanas se movían demasiado rápido para que los artilleros Korach pudieran seguirlas, atacando cada plataforma con golpes de precisión antes de pasar al siguiente objetivo. Con las defensas orbitales caídas, el mayor Cross lideró a sus marines a la superficie. Los Korach habían construido su base en un valle montañoso, pensando que el terreno los protegería de un ataque. No habían considerado que los humanos eran expertos en la guerra de montaña. Los marines aterrizaron en las cimas que rodeaban el valle y comenzaron su descenso. Se movían en pequeños equipos, utilizando el terreno rocoso para ocultar su aproximación. Cada equipo llevaba suficiente potencia de fuego para destruir una manzana de la ciudad, concentrada en armas que podían ser transportadas por soldados individuales. Los guardias Korach nunca los vieron venir. El primer indicio de ataque fue cuando las explosiones comenzaron a destrozar sus posiciones defensivas. Los humanos atacaron desde múltiples direcciones a la vez, usando tácticas que no tenían sentido para los defensores alienígenas. Están en todas partes, informó un comandante Korach a su cuartel general. ¿Cómo pueden tan pocos soldados estar en tantos lugares a la vez? La respuesta era simple:
Los soldados humanos estaban entrenados para luchar como individuos, no solo como parte de grandes formaciones. Cada marine podía operar de forma independiente, tomando decisiones y adaptándose a situaciones cambiantes sin esperar órdenes. Mientras los marines capturaban las instalaciones terrestres, los equipos de demolición comenzaron a colocar cargas por todo el astillero. En 6 horas, toda la instalación estaba bajo control humano. El mayor Cross, de pie en el centro de mando, observaba cómo sus equipos destruían sistemáticamente cada pieza de equipo que pudiera usarse para construir naves de guerra Courage. Objetivo destruido, informó al almirante Brooks. Pasando al siguiente objetivo. El patrón se repitió por todo el espacio Courage. Las fuerzas humanas atacaron bases militares, depósitos de suministros y centros de comunicación. Cada ataque fue planeado y ejecutado con una eficiencia despiadada. Los humanos no solo derrotaban a sus enemigos, eliminaban su capacidad de seguir luchando. El emperador Bra observaba cómo su imperio se desmoronaba en las pantallas estratégicas de su sala del trono. Luces rojas marcaban bases que habían sido destruidas o capturadas. Las líneas de comunicación mostraban brechas donde las fuerzas humanas habían cortado las conexiones entre los mundos Courage. ¿Cuántas naves tienen estos humanos?, exigió. Nuestra inteligencia sugiere no más de 500 naves, respondió su principal asesor. Pero luchan como si tuvieran miles. Atacan múltiples objetivos simultáneamente y luego desaparecen antes de que nuestras fuerzas puedan responder. Entonces haremos que vengan a nosotros, decidió el emperador Bra. Retiren todas las flotas al mundo natal. Que intenten atacar nuestra fortificación más fuerte. Pero los humanos no tenían intención de atacar el mundo natal Courage directamente. En cambio, continuaron con su destrucción sistemática de la infraestructura del imperio. La almirante Brooks había estudiado los informes de la expansión Courage e identificado su debilidad. Dependían de una compleja red de líneas de suministro para mantener su maquinaria militar. Corta las arterias y el cuerpo muere, explicó a su estado mayor. No necesitamos destruir cada nave Courage. Solo necesitamos hacer imposible que puedan repostar, abastecer o reparar esas naves. El capitán Nas lideró un escuadrón de destructores en un ataque al principal depósito de combustible Courage en el sistema Therion. La instalación procesaba combustible para la mitad de la flota Courage, convirtiendo materias primas en la materia exótica que sus naves usaban como energía. El ataque fue rápido y devastador. Las naves de Nas aparecieron desde el hiperespacio ya disparando sus armas, apuntando a las partes más volátiles de la refinería. Las explosiones que siguieron se pudieron ver desde la órbita, y la instalación ardió durante días. Ataques similares golpearon operaciones mineras, fábricas de armas y centros de entrenamiento. Cada misión exitosa debilitaba la capacidad del Imperio Courage de continuar la guerra. Más importante aún, enviaba un mensaje a cada comandante Courage: ningún lugar estaba a salvo del ataque humano. El impacto psicológico fue aún mayor que el daño militar. Los soldados Courage, que nunca habían conocido la derrota, comenzaron a temer a sus enemigos humanos. Se extendieron historias por sus filas sobre marines que luchaban como demonios, de naves que aparecían de la nada para atacar y desaparecer, de un enemigo que nunca se rendía y nunca mostraba piedad. Flotas Courage enteras comenzaron a rendirse en lugar de enfrentarse a las fuerzas humanas en batalla. Planetas que habían sido leales al imperio durante generaciones declararon su independencia. El imperio Courage, construido sobre el miedo y la intimidación, se estaba derrumbando a medida que sus enemigos se daban cuenta de que no eran invencibles. En su sala del trono, el emperador Bra miraba las pantallas que mostraban los restos de su otrora poderoso imperio. La mitad de su territorio estaba en abierta rebelión. Sus flotas estaban dispersas o destruidas. Sus comandantes militares estaban muertos o escondidos. Tráiganme al líder humano, ordenó a sus consejeros restantes. Negociaré los términos. Pero los humanos no estaban interesados en negociar. Habían visto lo que el Imperio Courage hacía a los mundos pacíficos. Habían presenciado el genocidio, la esclavitud, la crueldad casual que definía la civilización Courage. No habría negociación, solo habría justicia. 3 meses después de la primera batalla en el sistema Bani, el emperador Bra se arrodilló en las ruinas de su sala del trono. El gran palacio, que había permanecido en pie durante 1000 años,
era ahora un monumento destrozado al orgullo caído. Marines humanos montaban guardia en cada entrada, con sus armas listas, pero no eran necesarias. Al gobernante Corach no le quedaban fuerzas para luchar. La almirante Brooks caminó entre los escombros, sus botas crujiendo sobre piedra rota y metal retorcido. Se detuvo frente al antiguo emperador, mirando al ser que una vez había comandado la fuerza militar más temida de la galaxia. Tu imperio ha terminado, dijo simplemente. Tus flotas están destruidas o se han rendido. Tus mundos están en rebelión. Tu pueblo exige un nuevo liderazgo. Bra levantó la cabeza lentamente. Su armadura, una vez orgullosa, estaba abollada y marcada por cicatrices. La corona que había simbolizado su autoridad absoluta yacía rota a sus pies. ¿Qué quieren de mí? Justicia, respondió Brooks. Por cada mundo que destruiste. Por cada vida inocente que tomaste. Por cada especie que llevaste a la extinción. En toda la galaxia, el colapso del Imperio Corach provocó ondas de choque en cada civilización. Especies que habían vivido aterrorizadas durante generaciones se encontraron de repente libres. El Consejo Galáctico convocó sesiones de emergencia para lidiar con las secuelas, pero luchaban por comprender lo que había sucedido. El embajador Talón se presentó ante el Consejo una vez más, pero esta vez su mensaje era muy diferente. El diplomático Bani parecía más saludable, su pueblo salvado de una destrucción segura. Detrás de él, pantallas holográficas mostraban el estado actual del antiguo territorio Corach. Los humanos han hecho algo sin precedentes, informó Talón. No han conquistado el Imperio Corach, lo han desmantelado por completo. Cada instalación militar ha sido destruida o capturada. Cada nave de guerra ha sido eliminada. La infraestructura que sostenía su maquinaria de guerra ya no existe. El representante Golar de la Confederación Elix se inclinó en su asiento flotante. ¿Qué hay de la población Corach? Seguramente los humanos no están cometiendo genocidio a cambio. No, replicó Talón. Los humanos han tenido cuidado de distinguir entre el ejército Corach y su población civil. Los soldados que se rindieron han sido hechos prisioneros. A los civiles se les ha dejado en paz, a menos que apoyaran activamente las operaciones militares. Pero, ¿qué hay de su liderazgo?, preguntó el representante de los mundos del núcleo. Los criminales de guerra están detenidos para ser juzgados. Los humanos insisten en que los responsables del genocidio deben enfrentarse a la justicia. Han recopilado pruebas de cientos de mundos destruidos. La cámara del Consejo bullía de conversaciones nerviosas. Nunca antes un imperio galáctico entero había sido derribado tan completamente por una fuerza tan pequeña. Las implicaciones eran asombrosas. En el mundo natal Corach, el capitán Reed caminaba por la ciudad capital con un escuadrón de marines. Las calles estaban tranquilas, llenas de civiles alienígenas que observaban a los humanos con una mezcla de miedo y curiosidad. La mayoría nunca había visto a sus conquistadores de cerca. El pueblo Corach no era intrínsecamente malvado. Eran una cultura guerrera que había sido moldeada por siglos de gobierno militar. Sus líderes los habían convencido de que la conquista era necesaria para la supervivencia, que los fuertes tenían derecho a dominar a los débiles. Señor, informó el sargento Miller, los representantes del gobierno civil están listos para reunirse con usted. Reed asintió. Los humanos habían insistido en que el pueblo Corach eligiera nuevos líderes de entre sus propios civiles, no de su ejército. Era un proceso difícil, pero necesario para una paz duradera. La reunión tuvo lugar en lo que una vez fue la cámara del Consejo Privado del Emperador. Una docena de civiles Corach se sentaron alrededor de una mesa circular, sus rostros mostrando una mezcla de incertidumbre y esperanza. Eran maestros, médicos, ingenieros y administradores que nunca habían ostentado poder político. No sabemos cómo gobernar, admitió uno de ellos. Durante 1000 años, el ejército ha tomado todas las decisiones. No tenemos experiencia con la democracia o el gobierno civil. Aprenderán, les aseguró Reed. Otras especies han hecho la transición de una dictadura militar a un gobierno pacífico. La galaxia los ayudará si se comprometen a cambiar sus costumbres. La conversación fue interrumpida por un mensaje urgente del almirante Brooks. Reed salió para atender la llamada, dejando a los civiles Corach discutiendo su futuro entre ellos. Capitán, dijo Brooks, tenemos un problema.
3 grupos de batalla Courage que operaban en el espacio profundo se han negado a rendirse. Se dirigen hacia las colonias Nexus, amenazando con continuar la guerra. Reed frunció el ceño. Las colonias Nexus eran exactamente el tipo de asentamientos pacíficos que los Courage siempre habían atacado. Si las flotas rebeldes las alcanzaban, millones de inocentes morirían. ¿Cuánto tiempo tenemos? 48 horas, quizás menos. Estos son los comandantes de línea dura que se niegan a aceptar la derrota. Preferirían quemar la galaxia antes que admitir que estaban equivocados. Reed miró hacia la Cámara del Consejo, donde los civiles Courage intentaban construir un futuro mejor para su pueblo. Luego pensó en los colonos inocentes que estaban a punto de convertirse en víctimas del último acto desesperado de los criminales de guerra. Envíeme las posiciones de la flota, ordenó. Terminaremos esto ahora. La batalla final de la guerra tuvo lugar en el espacio vacío entre sistemas estelares. Las 3 flotas Courage rebeldes se habían unido, creando una fuerza combinada de casi 400 naves. Era la formación enemiga más grande que los humanos habían enfrentado desde el comienzo de la guerra. El capitán Nas lideró la fuerza de interceptación humana, corriendo para llegar a las colonias antes de que los Courage pudieran atacarlas. Sus naves forzaron sus motores más allá de los límites de seguridad, decididas a llegar a tiempo. Capitán, informó su oficial táctico, la flota enemiga se mueve más rápido de lo esperado. Llegarán a la colonia 6 horas antes que nosotros. Nas estudió la pantalla táctica, calculando distancias y velocidades. Solo había una forma de detener a los Courage a tiempo, pero requeriría un sacrificio que ningún comandante razonable pediría a sus tripulaciones. A todas las naves, transmitió a su escuadrón, prepárense para una inserción de emergencia en el hiperespacio. Vamos a salir del hiperespacio directamente dentro de su formación. La tripulación del puente intercambió miradas. Salir del hiperespacio dentro de una flota enemiga era increíblemente peligroso. Los campos gravitacionales de tantas naves podían destrozar cualquier cosa que se materializara entre ellas. Señor, dijo su oficial de navegación con cautela, las probabilidades de supervivencia son inferiores al 30%. Entonces, más vale que hagamos que ese 30% cuente, replicó Nas. 20 naves humanas se materializaron en el centro de la formación Courage, sus armas ya disparando. La sorpresa fue total. El enemigo no tuvo tiempo de reaccionar mientras los cañones humanos destrozaban sus naves a quemarropa. La batalla fue feroz pero breve. Los humanos lucharon con la desesperación de quienes sabían que probablemente iban a morir, pero estaban decididos a salvar a los colonos inocentes. Nave tras nave fue destruida en ambos bandos, hasta que el espacio se llenó de escombros y restos ardientes. Cuando la lucha terminó, solo 7 naves humanas permanecían funcionales, pero la flota Courage estaba completamente destruida. La última fuerza militar del Imperio había sido eliminada, junto con su amenaza a los mundos pacíficos. Después, la galaxia comenzó a reconstruirse lentamente. El mundo natal Courage estableció un gobierno civil con la ayuda del Consejo Galáctico. Los antiguos territorios Courage fueron liberados para gobernarse a sí mismos o unirse a otras confederaciones. Se celebraron juicios por crímenes de guerra para los responsables del genocidio. El embajador Talón hizo un último informe al Consejo Galáctico, resumiendo el fin de la amenaza Courage. Los humanos han regresado a su propio espacio, concluyó. No pidieron territorio, ni tributo, ni reconocimiento especial. Vinieron cuando pedimos ayuda, acabaron con una amenaza que había aterrorizado a la galaxia durante siglos, y luego se fueron a casa. ¿Qué clase de especie hace algo así?, preguntó el representante Vex. Talón consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. La clase que entiende que a veces la mayor misericordia requiere una fuerza absoluta. La clase que cruzará la galaxia para proteger a extraños, y luego desaparecerá sin pedir recompensa. La clase que demuestra que los mundos más peligrosos a veces producen los corazones más nobles. El Consejo Galáctico votó por unanimidad establecer un monumento para todos los que habían muerto bajo el dominio Courage. En su centro, una simple inscripción rezaba. Cuando el mal parecía imparable, alguien respondió a la llamada de ayuda. En los confines de la galaxia, las naves humanas reanudaron sus silenciosas patrullas,
vigilando nuevas amenazas y esperando no volver a ser necesarias. Pero si otra llamada de ayuda llegaba de gente desesperada, enfrentada a la extinción, los humanos responderían. Siempre lo hacían. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.